Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. ¿Cómo están en este lunes 7 de febrero? ¿Cómo se encuentran en este día, Padre? Pues buscándome hasta que me encontré en Facebook, dije, pues ahí estoy. No, Oye, qué bueno. qué elegante viene Mateíto, qué bárbaro, qué gusto verlo. Fíjate que no eres macuarrito así de los que andan todos fachosos. Qué bueno que no imitas a los demás, más bien, mi querido Mateo, sé un modelo para que los demás te imiten a ti y que todos digan, yo quiero ser como Mateíto. Y busquen también andar tan elegantes como tú andas. Es más, cuando yo sea grande voy a ser como tú, fíjate. También me voy a poner así. Usted ya está grande. No, pero cuando sea más grande, tan grande como tú lo eres, porque eres grande. ¿Ok? Total. Fíjate que sí eres grande porque qué más grandiosidad que ser hecho a imagen y semejanza de Dios y ser hijo de Dios. Le valió gorro a Mateo, Es se que fue. nos sonaron los teléfonos, Padre, y él abandonó la plática por ir a servir a contestar los teléfonos. Fíjate, qué irresponsable es, va a cumplir su misión, su obligación, qué bueno. Muy bien, mi querida Lucy, me da mucho gusto de verte. Gracias, Padre. Igualmente. Fíjate que hoy estamos celebrando a un santo anónimo. ¿Tú sabes a quién? ¿A Santo Tobías? Mira, bueno, Tobías es el personaje bíblico que aparece precisamente en el libro de Tobías y que marca una gran diferencia y que se manifiesta en Dios que salva, Dios que sana, con el medio del ángel Rafael, que es salud de Dios, que cura la ceguera de Tobit, y después se casa con una mujer que le decían la viuda negra propiamente porque se había casado varias veces y no le aguantaban la noche, amanecían muertos los maridos. Entonces, cuando se casó Tobit, al día siguiente el papá ya iba con la pala para hacer la fosa y se encontró con que Tobías estaba vivito y coleando. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que antes de ir al lecho nupcial, se arrodillaron y rezaron diciendo, Señor, bendice nuestro matrimonio, porque si me caso con esta hija de Israel, no es por mero deseo, sino más bien para fundar un hogar donde nazcan los hijos que te alaben y que tu nombre sea glorificado. Bendícenos, Señor, y concédenos larga vida. Y Dios se los concedió. Eso es el signo precisamente de lo que es el matrimonio. Y por eso esa lectura se lee en las misas. Pero también hay otro santo que está muy interesante. ¿Tú sabes de quién se trata, mi querido Mateito? No, pero sí sé de qué libro, de que la historia de Tobías está en la Biblia con 14 capítulos y es todo un libro. Muy bien, que es lo que acabamos de mencionar ahorita, ¿verdad? Ok, fíjate que hoy estamos celebrando a un santo anónimo, porque no se sabe mucho de él, no se sabe nada de él, pero se le conoce como San Ricardo de Toscana o San Ricardo Peregrino. ¿Y qué es lo que se llega a saber? No se sabe siquiera su nombre. Se piensa que tenía una pequeña monarquía, eh, una tierra pequeña que él gobernaba, que se le conocía como príncipe, pero allá en Inglaterra, y tuvo 3 hijos que eran Wildelbardo, Benebardo y una hija que se llamaba quién sabe cómo, pero tenía una hija. Eran 3 hijos, uno de ellos, Wildelbardo llegó a ser el obispo de Baviera, pero siendo jovencitos ellos, fueron con su papá, que decidieron ir a un viaje para ir a visitar los santuarios de Roma y de la Tierra Santa. Y fueron a Francia, donde estuvieron visitando varios santuarios. Esto es allá por el año 720, más o menos.
Entonces pasaron por Roma y luego ya en la Toscana, en Lucca, falleció el papá de esos 3 muchachos. Fue aclamado como santo por voz popular, pero no se sabe mucho de él. Entonces se le inventó una historia. Se le llamó Ricardo, rey de Inglaterra. Rex Anglicarum. Pero en realidad no era rey de Inglaterra, porque no hubo otro Ricardo antes de Ricardo Corazón de León. Entonces se le inventó el nombre de Ricardo, por decir algo, pero se le conoce como San Ricardo Peregrino, porque iba en esa misión a Tierra Santa, y porque sus hijos, los 3, alcanzaron la santidad. Su hija fue religiosa y sus 2 hijos sacerdotes. Uno de ellos fue precisamente obispo de Baviera. ¿Ok? Así que estamos celebrando a un santo anónimo el día de hoy. Oh, Muy bueno, bien. pues muchas gracias, padre. Mi querido Mateíto, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatela. Ok, la señora Rosa nos tiene un chiste. Una pregunta. ¿Qué le dijo el azúcar a la cuchara? ¿Qué le dijo el azúcar a la cuchara? ¿Qué le dijo? Si me tocas, te endulzo. ¿No? ¿Qué le dijo? Nos vemos en el café. Ah, mira, nada más que aprontona la azúcar. Dice, órale, nos vemos en el café. Qué bien. Oye, Mateíto, tú eres el demonio blanco. Sí, traes el demonio. Es que era un gangoso que presentó a 2 luchadores y dicen, en esta esquina, el demonio rojo. En esta otra, el demonio rojo. Le dicen, oye, espérate, ¿cómo de que los 2 luchadores se llaman igual? No, en esta esquina, el demonio rojo. Y en esta otra, el demonio rojo. Así que tú eres el demonio blanco. Fíjate que hablando de gangosos, había en una farmacia, llegó un gangoso y llega, dice, disculpe señor, tiene un ajiajo. Discúlpeme que un ajiajo. Perdóneme, no le entiendo. Un ajiajo. Ah, déjeme ver ahorita. Entonces va con su socio y le dice, oye, hay un cuate ahí que no le entiendo lo que pide, a ver si tú le entiendes. A ver, dígame, señor, ¿en qué le puedo servir? Oh, que no, que si no tiene un ajiajo. ¿Un qué? Un ajiajo. Ah, ahorita lo voy a buscar, permítame. Oye, yo tampoco le entiendo cómo le hacemos. Oye, pues el barrendero es el gangas, a lo mejor entre gangos se entiende salud. Y dice, oye, gangas, no, hay un cuate que no le entendemos, a ver si lo puedes atender tú. No, sí, atiéndelo. A mi hermano, ¿qué bajó? Ah, que la fregada. Es que ando buscando un ajiajo. Ah, no, eso aquí no hay, pero mira, te vas caminando 2 cuadras y luego das vuelta a la izquierda. Vas a ver otra farmacia. Ahí ni entres porque tampoco tienen. Pero en la siguiente cuadra, ahí la vas a encontrar. ¿De verdad? Y, oye, muchas gracias. Ándale, que te vaya bien. Y se quedaron admirados los 2 socios y dicen, oye, ¿qué quería, un ajiajo? Tan fácil como eso. Tampoco supieron ellos que era. Ay, pero si tenía un ajiajo, era todo. Ay, Bueno, hijo. Mateo le tiene una pregunta del semáforo. A ver, Mateo, cuéntame. ¿Qué le dijo un semáforo a otro semáforo? ¿Un semáforo a quién? A otro semáforo. A otro semáforo. Ahí te me pusiste colorado. ¿No? También puede aplicar, ¿eh? ¿Qué le dijo, Mateo? No me mires porque me estoy cambiando. Ah,
No me mires, no me mires, no me mires, mires. Ahora mira, ahora mira. Bueno, muy bien. No, está como la, el aderezo para las ensaladas, lo compré aquí en Estados Unidos. Entonces lo puse en el refrigerador y que abro la puerta y que me dice, close the door, I am dressing. ¿Sí? Pues sí. ¿La cerró? Soy muy decente. Sí. Bueno, padre, gracias. Bueno, pues qué buena forma de comenzar el programa en lunes, ¿verdad? Con estos chistes, riéndonos y compartiendo. Porque en lunes ni las gallinas ponen. ¿Verdad? Pero qué buena forma de alentar a la audiencia con chistes y estas preguntas. Así que usted que nos está sintonizando, ya sabe que nos los puede compartir su duda, su pregunta, o su chiste, o su comentario aquí en las redes sociales, o llamándonos ¿a qué número, Mateo? Al 209-225-2317. Y si lo dices como si fueras el presidente de México, ¿cómo lo dirías? ¿Otra vez? 209-225-2317. Y aquí Mateo les va a contestar el teléfono, porque hoy es el que está contestando los teléfonos. Ajá. Fíjate que qué bonito, mi mamá me regañaba porque era contestón. Me decía, no me contestes. No, acá al contrario. No le contestaba. Acá no, acá sí le decimos que vaya y lo conteste. Así que es un contestón, Mateo. Sí. Bueno. Y bueno, padre, vamos a comenzar primeramente con un saludo. Nos marcó Gerardo Serrano de Stockton. Gracias, Gerardo. Y dice que le agradece mucho su compartir. Dice con las respuestas tan acertadas, dice que él aprende mucho y le agradece también por su tiempo todos los días de lunes a viernes. Dice, dígale eso, por favor. Le dije, yo se lo voy a decir. Muchas gracias, Gerardo. Y también le tiene una pregunta, padre. Dice, ¿nos puede explicar cómo fue la reproducción humana? Porque dice que, pues, en el Génesis menciona que solamente Eva era la única mujer y ella tuvo a 2 hijos varones, a Caín y Abel. Dice, pregúntale al padre si él nos puede explicar un poco. Pero después de Caín y Abel tuvieron más hijos, ¿ok? Eso así es lo que está decía. mencionado ahí en el Génesis. ¿Qué pasó ahí? Pero, mi querido Gerardo, fíjate que la Biblia no es un libro científico. Si tú quieres aprender de evolución, tienes que consultar a Charles Darwin, tienes que consultar a Mendel, tienes que consultar a todos los libros que nos hablan acerca de ese proceso evolutivo, científicamente hablando. Pero la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro donde se manifiesta que la acción de Dios es posible. No queramos encajar la ciencia con la Biblia. Es decir, en nombre de la Biblia no se puede decir la tierra es plana, ni en nombre de la ciencia se puede decir Dios no existe. Son dos ámbitos diferentes. La Biblia no es un libro científico. La Biblia nos indica que todo fue creado por Dios y sin Dios no existiría nada, tal como lo dice San Juan en el capítulo 1. En el principio existía la palabra o el verbo creador que dice hágase, ese verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego más adelante dice, todas las cosas fueron hechas por él, por el verbo, y sin él no existiría nada de cuanto existe. Y luego en el versículo 14 del capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esto es precisamente la Biblia, es la acción de Dios en la historia, pero trasciende la historia y trasciende la ciencia. Ahora, ¿cómo hizo Dios todas las cosas? Eso le tocará al científico descubrirlo. Yo digo que es como el Alka-Seltzer. Nadie sabe cómo alivia, todos saben que sí alivia. Y lo importante es que no sabemos cómo, pero Dios lo hizo todo. El proceso evolutivo, de acuerdo a la ciencia, habla acerca de que cuando la Tierra empezó a enfriarse, se dieron los elementos esenciales para la vida, que son el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son elementos esenciales. Entonces, la mezcla de esos elementos da origen al H2O, que es el agua,
y en el agua, con otra serie de elementos como serían calcios, metanoles, cetones, azúcares, almidones, etcétera, logra crearse las primeras formas de vida, que son los protovirus y las protobacterias, que son seres unicelulares que a través de millones de años logran crearse los primeros seres monocelulares que empiezan a evolucionar en el medio acuático. Entonces, los primeros seres son acuáticos, los peces y demás, y algunos empiezan a salir del agua para buscar alimento y empiezan a generar membranas que les permiten desplazarse en la superficie terrestre. De esa manera surgen los anfibios, y estamos hablando de miles de años. Y de los anfibios surgen posteriormente los trepadores, los que se suben a los árboles para conseguir alimento. Y hay una norma que es órgano que se desarrolla, órgano que se utiliza se desarrolla, órgano que no se utiliza se atrofia. Entonces, todo este proceso es a través de millones de años y se dan precisamente cómo van especializándose las especies, y algunos son predadores, otros son desarrollan pezuñas para poder correr más rápido, otros empiezan a volar, etcétera. O sea, es todo un proceso evolutivo que tarda millones de años. Se dice que el ser humano tiene apenas 1 millón de años sobre la Tierra y que el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, porque hay un proceso evolutivo desde el hombre de Pekín, el hombre de Cro-Magnon, el Sahelanthropus erectus, el Homo sapiens, hasta el Homo faber, perdón, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Es decir, todo ese proceso evolutivo no se opone en nada a nuestra fe. Es decir, Dios toma de la tierra y forma al hombre y le sopla hálito de vida. Ese hálito de vida es lo que da precisamente esa humanización. Y en todo ese proceso no impide que Dios haya estado presente y que sin Dios no existiría nada. En 1973 se hizo el Congreso Darwinista para celebrar los 100 años de Darwin y se concluyó que todo el proceso evolutivo podría explicarse perfectamente, menos el aspecto psicosocial del hombre, es decir, el aspecto psíquico y el aspecto social del ser humano en ese proceso evolutivo dentro de la sociedad y su psique, su inteligencia. Se dice que cuando el antropoide vio sus manos y reflexionó sobre sí mismo, se da ese paso de la humanización. Sería ese hálito de vida que Dios influye y que nos crea a su imagen y semejanza, no porque tengamos pies, manos y nariz, sino porque nos dio libertad, nos dio inteligencia y nos dio voluntad. Entonces, en esa forma viene ese paso de la humanización. Pero recordemos, la Biblia no es un libro científico. ¿Ok? Ok. Gracias, muchas gracias. Y pues esperamos que a Gerardo de Stockton le haya quedado respondida su pregunta. Gracias, padre. Un sacerdote jesuita que se especializó en todo lo que es ese proceso de humanización, se llama Mono Desnudo. No, el autor es Teilhard de Chardin, ¿ok? Teilhard de Chardin. Y escribió Mono Desnudo, que habla acerca de ese proceso evolutivo. Es un sacerdote jesuita y habla muy bien de esto. Bueno, pues otra referencia, ¿verdad? Otra referencia para nuestro hermano. Y tenemos por aquí una pregunta, un comentario. Mateo, ¿nos ayudas? Padre, ¿nos puede hablar de San Ignacio de Loyola? Brenda nos pregunta, Brenda Virgen de Reyes, dice, padre, ¿nos puede hablar de San Ignacio de Loyola? Mira, Ignacio de Loyola es un noble que nació precisamente en el castillo de Loyola, o sea, de una noble familia. Él fue un noble militar español que peleó en muchas batallas. En una de ellas fue herido en una pierna, casi la pierde, lo cual le ocasionaría que el resto de su vida estuviera cojeando.
estando convaleciente, él pidió que le prestaran el Chanok, el Lágrimas y Risas, el Superman. No, no, no es cierto. Pedía leer novelas caballerescas, eran los superhéroes de aquel entonces, los caballeros andantes que peleaban contra dragones y rescataban princesas y demás. Eran muchas novelas que se usaban en aquel entonces. Y le dijeron, pues no, no tenemos, lo único que tenemos es la vida de los santos. Ay, qué aburridos. Pues no hay nada más. Bueno, ni siquiera el periódico del día, no, todavía no hay de eso. Ay, no se ha inventado el Facebook ni el WhatsApp. Uy, qué aburrido, me lo voy a pasar aquí. Pues échenme la vida de los santos, órale pues. Y se puso a leer la vida de los santos, dijo, ay, caray, estos carnalitos son mucho más valientes que cualquier caballero andante, porque los caballeros andantes pelean contra dragones y contra ejércitos y demás, pero estos son mucho más valientes porque no se rajan. Los caballeros andantes, con tal de salvar su vida, la defienden como gato panza arriba, pero ellos, pudiendo salvar su vida, no se rajan y dicen, yo prefiero morir antes que negar a Cristo. Entonces eso les sirvió para su conversión. Una vez que salió de su convalecencia, tuvo una misión más. No sé qué reina, no sé qué rey, no sé de dónde a dónde, pero resulta que la reina había muerto y le pidieron que llevara su cadáver a, creo que era a Toledo, a donde debía de llevarlo. No estoy seguro, este dato no es preciso. El hecho es de que había muerto la reina y que había que llevarla en procesión, custodiando su cadáver hasta el lugar donde iba a ser enterrada, y era un viaje de varios días. Y al llegar dijo, esta es la última vez que sirvo a un rey cuyo reino apesta, porque el cadáver en descomposición apestaba a rayos. Dice, de hoy en adelante serviré al rey que no se corrompe, al rey que es rey de vida eterna. Y entonces dejó el ejército y decidió hacer un peregrinaje a Tierra Santa. En ese peregrinaje fue preparando sus ejercicios ignacianos, o sea, fue en un proceso de meditación y de conversión, y se le juntó a algún peregrino y le fue hablando precisamente de este proceso. Esos ejercicios ignacianos son muy buenos. Si Sigmund Freud es el padre de la psicología, yo creo que Ignacio de Loyola es el abuelito, porque es un proceso psicológico muy bueno en el cual yo se lo recomiendo a todos. No tienen que ser los 40 días. Los padres jesuitas tienen un método de, aunque sea un día o 3 días, te pueden ayudar en mucho siguiendo este método de los ejercicios ignacianos, en los cuales te invita a ponerte en la presencia de Dios y ver cómo Dios te ve con ojos de misericordia, ponerte en las manos de Dios y encontrar qué es lo que te causa consolación y desolación, que es el ángel de luz y el ángel de tinieblas. Es un decidir en la balanza qué es lo que más pesa entre esta decisión y esta otra. O sea, es todo un proceso muy interesante. Yo lo tomé antes de mi ordenación y me sirvió sobre todo en un conflicto personal que tenía para saber si me decidía a dar el paso a mi sacerdocio o mejor me rajaba. Fue un proceso muy fuerte. Entonces yo le recomiendo esto. Ignacio de Loyola decidió, ya que había muchos que lo seguían, decidió formar una compañía militar. Se llama compañía a un grupo de militares que van en una misión. Por eso él hizo una compañía militar, pero para Jesucristo. Por eso se llamó la Compañía de Jesús, en el cual les da formación militar a sus seguidores, que son los jesuitas, y que han hecho una labor maravillosa a través de los años. Han sido muy controversiales, han sido muy trabajadores, han sido grandes sacerdotes, han sido grandes sabios, y ha habido muchos santos dentro de ellos. Ellos vinieron a América y estuvieron en México, estuvieron en Estados Unidos. Hubo un momento de conflicto en los cuales se les expulsó de América y dejaron las misiones que continuaron después otros padres franciscanos y dominicos.
y tuvieron que regresar a Europa. Han tenido muchos conflictos, pero los resultados es que han tenido muchos santos mártires, muchos santos entregados, y que han logrado hasta un papa que es jesuita, Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco. Hay una película muy bonita que habla de la misión de los jesuitas, es una película tremenda, se llama La Misión, The Mission, y trata de esa misión que ellos tuvieron allá por las cascadas de Iguazú, en las tierras de Brasil, con los de Brasil, de Argentina, en Paraguay. Es hermosísima esa película. Es con Robert De Niro. Mis respetos por Robert De Niro, que normalmente sale como psicópata o un tipo mafioso o demás. Ahí sale como un verdadero, un papel serio, con mucha personalidad, con mucha seriedad. Yo creo que es el mejor papel que ha interpretado Robert De Niro. Mis respetos por él. Te recomiendo esa película, se llama The Mission, La Misión. ¿Ok? Bueno, eso es lo que puedo hablar de San Ignacio de Loyola, un gran santo que vale la pena imitar su ejemplo. Muchas gracias, padre, gracias. Y bueno, de una pregunta surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Dónde pueden las personas adquirir o recurrir a encontrar estos que son los ejercicios ignacianos que nos mencionan, padre? ¿En YouTube, en algún libro? Bueno, me imagino que en la librería deben de tener algunos ejercicios ignacianos en libro, pero eso sería de una manera personal. Pero está por Palo Alto, Los Altos creo que se llama, cerca de Palo Alto, eso se llama Los Altos. Es una casa de retiro de jesuitas. Puedes llamar por teléfono allí a Los Altos, puedes buscarlo en YouTube, busca casas de ejercicios ignacianos o casas de jesuitas para ejercicios, y el más cercano yo creo que va a ser ahí en Los Altos. De hecho, ahora en marzo, los padres de la diócesis de Stockton vamos a ir de retiro espiritual durante una semana ahí a Los Altos. Pero creo que es el lugar más cercano, pero hay varios. Incluso en México, está en donde quiera que nos estén escuchando, busquen las casas de retiros de los jesuitas y pueden contactarlos, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Miren, pues es otro recurso, ¿verdad? Para seguir creciendo en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Gracias, padre. Yo creo que es muy importante el hecho de los ejercicios espirituales. Siempre que tenemos una situación difícil, vale la pena tomar un respiro, ponernos en las manos de Dios, y esto es lo que es la idea del retirarnos. Retiro, el retirarnos de lo que es el problema para verlo de lejos, porque los toros se ven mejor desde la barrera. Entonces, hay muchas casas de retiro, Villambrosa, otra que está por San Rafael, hay casas de retiro de franciscanos, etcétera, que puedes ir tú solo o puedes ir en grupo. Pero ahorita se están ofreciendo guía espiritual y ejercicios individuales. Así que vale la pena darse un respiro. Esa es la experiencia de mi capellanía como capellán de barco, que algunas personas, en lugar de ir a un retiro espiritual, les pagan un boleto para ir a un barco, a un crucero. Y me he topado con esas personas que van con mucho dolor por la muerte de un ser querido, porque están pasando por un divorcio, porque están pasando por un problema tremendo, y el sacerdote está a disposición de ellos, y es un recurso que les sirve y que les ayuda. Así que esa es la misión que cumplo como capellán de barco. Ahorita no, porque hay coronavirus, sino me quiero quedar estancado por 40 días en un barco mientras pasa la epidemia y tengo cosas que hacer acá. Pero Dios mediante, cuando Dios me lo permita, estaré al servicio de los pasajeros en los barcos. Pero mientras tanto, estoy al servicio de todos ustedes en lo que gusten y manden, siempre y cuando ni yo les guste ni ustedes se manden. Muchas gracias también por esa aclaración, padre, no vaya a ser. Bueno, pues también tenemos por aquí una pregunta que nos decían, nos dice Esperanza
M. Pando dice, buenas tardes, yo tengo esta pregunta. ¿Por qué hay dos credos de los apóstoles? El credo niceno, ¿y por qué se llama constantinopolitano? Ok. Uno es porque fue en Nicea cuando se aclaran las dudas, sobre todo de las herejías arrianas, en las cuales se profesaba que Cristo era solamente hombre y no Dios. Entonces en Nicea se juntaron los apóstoles y definieron lo que es el motivo de nuestra fe. Por eso es el credo de Nicea o el credo de los apóstoles. Y el credo constantinopolitano es porque se llevó a cabo en Constantinopla, que actualmente es en Turquía, y ahí se hizo precisamente la profesión de fe cuando se definió acerca de María como madre de Dios encarnada. Entonces, por eso se hace el credo que rezamos popularmente. Y nació de Santa María la Virgen y se hizo hombre, ¿ok? Por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María y se hizo hombre. Entonces ahí se pone, precisamente, se incluye en el credo constantinopolitano, que es el que rezamos actualmente, ¿ok? Pero no excluye de nada, sino que completa lo que era el credo de Nicea. Que por cierto, me habían traído a bautizar a un niño, que le dije, ¿cómo se va a llamar el niño? Ignacio, no es Ignacio, no, es Ignacio. Ignacio, no, una cosa es Ignacio y otra cosa es Ignacio. Mi hijo no se va a llamar Ignacio, se va a llamar Ignacio. ¿De dónde sacaste ese nombre? Pues del credo. ¿Qué? Sí, Ignacio de Santa María la Virgen. Así que quiero que mi hijo se llame Ignacio de Santa María. Bueno, así lo sabe. Así hay personas. Bueno, padre, tenemos otra pregunta que nos Esto hace. es verídico, ¿eh? Hay maciosares, sobre todo en Yucatán y en Chiapas. Hay quienes se llaman maciosare. ¿De dónde sale ese? ¿Quién es maciosare? Un extraño enemigo. Maciosare, un extraño enemigo. Sí. Bueno, pues ojalá que algún día por aquí se nos reporte dentro de todas las personas algún maciosare para saber conocer, ¿verdad? No, también un peruano que le puso a su hija lipstick. Dije, vaya, sí, hombre. Le gustó ese nombre y le puso lipstick a su hija. Es verídico eso, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, pues seguimos con las preguntas y Pedro y Toña le mandan saludos y dicen que gracias por este programa. Y gracias, le dicen Pedro. que si podría explicarnos por qué la iglesia da el nombre de sacramento y de dónde viene y por qué. Sacrum, sagrado, menta es cosa. Se decía, Dominica non habent sacramenta. O sea, suena como que los dominicos no tienen sacramentos. No, los dominicos no tienen barba sagrada, sacramenta. Pero menta también es cosa sagrada. La palabra el sacramento viene de eso, de un medio sagrado que te permite alcanzar la santidad. Entonces son los medios para alcanzar la santidad. Surgen precisamente con Cristo a partir de la última cena, el primer sacramento y la Eucaristía, esto es mi cuerpo, coman, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Hagan eso en conmemoración mía. Entonces el primer sacramento fue la Eucaristía y surge el sacramento del orden sacerdotal al decirle a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Posteriormente sopla sobre los apóstoles una vez que resucitó y dice, reciban el Espíritu Santo, les doy el poder para perdonar pecados. Los pecados que perdonen la tierra, perdonados serán en el cielo, los que no perdonen quedan sin perdonar. Surge el sacramento de la reconciliación. Posteriormente dice, vayan hasta los confines de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que se resista a creer se pone en camino de condenación. Entonces es el bautismo, ¿ok? El bautismo que había antes no era un sacramento, no, era un rito de purificación muy antiguo, pero no es un sacramento, no es un medio de santificación. Posteriormente viene la confirmación, si ya Jesús había soplado sobre ellos para darles el poder del Espíritu Santo. Ahora viene el sacramento de Pentecostés, en el que el Espíritu Santo se manifiesta en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles, y él les da ese poder para salvarse. Ahora, viene otro sacramento que es el matrimonio. San Pablo dice, más vale que no abrazarse que condenarse. No, digo, más vale casarse que abrazarse. Se está refiriendo al orden del matrimonio, más que el abrazarse no significa el apapacharse, sino más bien el quemarse en las brasas del infierno, ¿no? Como hablábamos acerca del Gehenna, que es siempre con fuego eterno. Entonces habla acerca de este sacramento del matrimonio y se menciona ese matrimonio, como lo menciona Juan en el Apocalipsis, del Cordero y su novia, que es la iglesia, y habla de esa unión de Cristo e iglesia como el matrimonio, el esposo y la esposa. Y nos falta entonces la unción de los enfermos. Bueno, recordemos que los apóstoles ungen y sanan. Ese viene a ser el sacramento para el perdón de los pecados, la salvación del alma, pero también la salvación del cuerpo. Y yo he visto casos milagrosos mediante la unción de los enfermos. Entonces este es el origen de los sacramentos originados por Cristo y su iglesia, ¿ok? Y que son medios para alcanzar la santidad. No es solamente ya recibí el bautismo, ya me voy a salvar, no. Esa es la tarjeta de inscripción. No por estar inscrito en la universidad te vas a graduar si no vas a clases, si no haces exámenes y si no pagas tus cuotas mensuales. Entonces, en la misma forma, el bautismo es el inicio, pero depende de ti que vivas tu fe y que asistas a misa, que ores, que seas un cristiano verdadero, y los otros sacramentos te ayudan a cumplir con este camino para llegar al cielo. ¿Ok? Espero haber contestado tu pregunta, mi querido Toño. Pedro y Toña. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, padre. Gracias. Pues tuvimos una llamada y Mateo la contestó. A ver, Mateo, cuéntanos, ¿qué nos decían en esa llamada? Una adivinanza. Una adivinanza. Ándale. Adivino que es muy buena porque lo veo en tus ojos, mi querido demonio blanco. A ver, cuéntanos, Mateo. ¿Cuál es el colmo de un caballo? El colmo de un caballo, pues tener silla y no poderse sentar, tú. ¡Ah! Muy bien. Esa era la Ándale, pues gracias, pues. Sí, nos llamaron, gracias a usted que se comunicó ahorita a cabina. Aquí Mateo le contestó y sí, esa dice, deje lo que piense, pero no tuvo que pensar porque el padre ya sabe que tiene muy buena memoria y se la sabe de todas, ¿verdad, padre? ¿Y tú sabes cuál es el colmo del bombero? El colmo del bombero. No, Pues si no la riega, se quema. Es verdad. Y sí. Bueno, padre, mire, tenemos todavía otra pregunta y una persona más que nos dice que si nos puede hablar acerca de San Judas Tadeo, Judas el traidor. Bueno, uno es Judas Tadeo y otro es Judas Iscariote. Judas Iscariote es un hombre que tiene una muy buena preparación, estuvo muy bien preparado y era de origen noble, o sea, no era de reyes y demás, pero era de una familia acomodada y era fariseo.
Sin embargo, empezó a seguir a Jesús como discípulo suyo. Tengamos en cuenta de que Dios no escribe un libreto cinematográfico o una obra de teatro y que dice ahora los actores tienen que someterse a lo que está escrito, Nos crea completo libre albedrío, tanto así que la Virgen María podría haberse zafado y de haber dicho, ay no, es mucha responsabilidad cuidar al niño Jesús y luego qué tal si le pasa algo, desato la ira de Dios contra mí, no, mejor búscate otra. Podía haber dicho eso. Sin embargo, Dios la llama a ella, en la misma forma como te ha llamado a ti, mi querida Lucy, y a ti, Mateito, los ha llamado y me llamó a mí también, y a todos nos llama para seguirlo. Entonces, dentro de todo ese grupo, Jesús escoge a 12 de los miles de discípulos que tenía, escogió a 12 a los que llamó apóstoles. Y Judas se ganó el cariño de Jesús. Y yo creo que Judas también quería mucho a Jesús. Tanto Judas Tadeo como Judas Iscariote. Sin embargo, entra la tentación de Judas, siendo el tesorero, el encargado de la bolsa, con la cual se ayudaba el grupo de los apóstoles con Jesús, ayudaban a socorrer a las personas necesitadas, con lo que llegaban a ser socorridos él. Había mucha gente noble que les daba dinero y Judas se encargaba de mantener ese dinero. Por eso protesta que ese perfume tan caro, que equivalía a 200 días de salario, haz de cuenta de haber costado miles. Él dice, deberíamos de venderlo y darlo a los pobres. Y Jesús contesta, no Judas. Pobres van a tener siempre, pero yo no siempre voy a estar con ustedes. Ella me ha ungido para mi sepultura. Entonces Jesús aprovecha ese perfume carísimo, no lo rechaza. Sin embargo, aquí viene la avaricia. El motivo de seguir a Jesús pueden ser diferentes. Uno es un reino temporal aquí en la tierra. Probablemente Judas Iscariote estaba pensando en ese, cuando llegara a ser el rey de Israel y a lo mejor poner en su lugar a los romanos y demás, le iba a ir bien y él iba a ser el tesorero, pues iba a ser mucho más rico. Sin embargo, la avaricia le llega y entrega a Jesús por 30 monedas de plata. Su arrepentimiento fue grande y regresa las monedas. Yo creo que si Judas hubiera esperado y no se hubiera hecho justicia por sí mismo, si hubiera esperado a que Cristo resucitara y le hubiera pedido perdón, seguramente Jesús le hubiera perdonado. Pero no sabemos realmente. Fue grande su arrepentimiento. En ese momento de locura, de arrebato, se quiso hacer justicia a sí mismo sin esperar la misericordia de Dios. Judas Tadeo, por otra parte, es seguidor de Jesús. Se habla poco de él en las Sagradas Escrituras. Se le retrata con un medallón de Cristo. Se cuenta que había un rey de Etiopía, creo, no voy a decir de dónde, pero había un rey que estaba muy enfermo y que le había pedido a Jesús que fuera a verlo, pero Jesús no pudo ir a verlo. Entonces le pidió que le iba a mandar un pintor que le iba a hacer un retrato, y Jesús lo permitió según la leyenda, no está en las escrituras. Esto es tradición. Entonces, cuando Cristo resucitó, le encomendó a Judas que fuera a ver a este rey, que le llevara esa pintura que le había hecho, y al entregársela, al ver a Jesús en ese retrato, el rey se alivió. Esa es la tradición de Judas. Pero Judas estuvo evangelizando y murió mal. Y pues podríamos hablar más, pero ya lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con... Ok, pues muchas gracias por su atención. Dios mediante, mañana estaremos con ustedes. Mañana celebramos a Santa Josefina Bajita, que es la patrona de aquellos que sufren el tráfico humano. Y de eso ya estaremos hablando mañana. Que Dios les acompañe.
les colme de gracia y de bendición el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, Padre, gracias por esta bendición y gracias por todas estas preguntas. No quiero dejarlo ir sin que escuche esto que le dice Chris. Dice, Padre, usted es como un consular Google, es de verdad un sabio. Y yo con esas palabras lo quiero dejar el día de hoy, Padre. Ya no, la gente hoy estaba de verdad haciendo preguntas, se las voy a dejar aquí para mañana, Juanita, que se las comparta, pero gracias, Padre, porque sí, mucha gente está recurriendo a usted como ese diccionario, como ese Google. Gracias, gracias por su tiempo, que Dios les bendiga. No sabe el diablo por diablo, sino por viejo. Y yo ya soy viejo, entonces por eso, pero no lo sé todo. Cuando no sé una respuesta, no les doy una respuesta equivocada, sino que la investigo y les prometo que les contesto al día siguiente. Pero y esa es una muy buena parte. Gracias, gracias. Gracias Sí. también a ustedes que nos siguen a través de Facebook y a través de las estaciones de radio. Que Dios les bendiga. Este fue su programa Pregúntame con el Padre Jorge Román. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.